Y vamos a hablar de deportes y de educación. En educación existe un protocolo, como ya hemos contado muchas veces, para atender casos de acoso. Hoy nos preguntamos si existe también un protocolo en el deporte base para evitar este tipo de casos, este tipo de situaciones. Enrique. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Precisamente de eso vamos a hablar con una persona que sabe mucho de fútbol aragonés y de fútbol en general. Es decir, para el que esté en casa y nos esté viendo, vamos a hablarlo de manera más coloquial. Tú tienes un hijo en un club, alevín, y ese niño, por ejemplo, no sale a jugar ningún partido. Pues como padre, ¿qué es lo que harías? ¿Eso te parece que es una muestra de acoso hacia el pequeño? Y luego está el acoso, supuesto acoso que puedan ejercer los compañeros con un niño en concreto, con otro jugador. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Miguel Jiménez, que ya está con nosotros en la mesa, para compartir esta sensación que a veces nos da de que no existe, Miguel, un baremo como puede existir, por ejemplo, en educación, un protocolo que se active inmediatamente en el que un entrenador, un gerente de un club, alguien, un padre, ve una situación de este tipo, de apartar a uno de estos jugadores, bien sea porque no juega minutos, bien sea porque sus compañeros le hacen bullying. A ver, desgraciadamente no hay una normativa que el Gobierno de Aragón exija a todos los clubes de base y creo que sí que es necesaria. ¿Por qué? Pues porque al final ya depende de que tengas mala o buena suerte con tu grupo de compañeros o con el entrenador que toque cada año. Al final el centro del fútbol base, no nos olvidemos que es el niño y hay que ponerse en una situación de un niño que entrena durante toda la semana y que luego llega el sábado, no sale o sale muy poquito y para él es lo más importante de su día. Entonces claro, cada vez se quedará más apartado. Yo puedo entender que haya en categorías juvenil, cadete, en selecciones donde se piensa en la competición, que la gente que estará viéndonos en casa dirá, hombre, es que hay que ganar partidos, es que juegan para ganar una liga. Bueno, eso es discutible, porque yo creo que los pequeños lo que tienen que hacer es jugar. Y ahora mi pregunta, ¿es cierto que, por ejemplo, en el baloncesto hay una ley que dice que a determinadas edades todos los niños tienen que jugar todos los partidos? Sí, la Federación de Baloncesto yo creo que se adelantó a todos estos problemas hace ya años y tiene que haber mínimo en un partido, tiene que haber 8 integrantes y hay máximos y mínimos de minutos. Se divide en 6 partes, pues tienen que jugar mínimo 2 cada niño o cada niña y máximo 4, ¿vale? Es una forma así de regular que te aseguras que sobre todo la brecha no se hace más grande. Pues siempre va a haber niños que sean mejores, niños que tengan menor nivel, pero sobre todo que todos se sientan importantes y todos pues al final llegue el partido el fin de semana y hagan lo que les gusta, que es jugar. Sí, que en estos casos, Vanessa, no hablamos de acoso propiamente dicho, sino más de discriminación. Pero queremos hablar de las dos cosas, de que el niño se sienta discriminado por una manera o por otra. Claro, frente a esta situación, si somos padres de nuestro hijo 9 años, está jugando, ves que va 3 días a la semana, que entrena, que lo da todo, pero llega el momento de jugar el partido y lo que dices, sale muy pocos minutos o no sale, ¿cómo afrontamos los padres? ¿Qué podemos hacer? Yo lo que os diría a los padres es que directamente pues vayáis a hablar con el entrenador de buenas maneras, porque a ver, hay muchas veces que los entrenadores no se dan cuenta y no son conscientes. Y sus objetivos muy probablemente no sean los mismos que los del equipo ni los de cada niño en particular. Entonces, yo creo que muchos entrenadores son muy jóvenes, no son padres tampoco, no tienen mucha experiencia y no son conscientes de realmente el daño que pueden hacer a un niño, que cada vez lo van a ir apartando más. Bueno, pues nos vamos a ir precisamente ahora hasta un campo donde ahora a estas horas está entrenando un equipo del Santo Domingo de Silos. Eva. Yo estoy ahora mismo con el entrenador. Él lleva entrenando a chavales de fútbol base desde el año 93. Estamos hablando más de 30 años. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me imagino que en todo este tiempo habrás visto muchos tipos de jugadores. La verdad es que sí. Ha habido jugadores muy buenos, otros no tan buenos y otros pues que necesitan un poco más de trabajo, pero bueno, con ellos trabajamos. Con lo que tenemos trabajamos. ¿Qué sucede con esos jugadores que no son tan buenos como el resto del equipo cuando llega un partido el fin de semana? Pues se les trata igual que a los que son mejores. Se les suele repartir todos los minutos del partido, más o menos, entre todos los jugadores. Hay partidos que, lógicamente, depende del partido, si son un poco mejor, pues tienen menos minutos, pero hay otros partidos que a lo mejor es más asequible y pueden jugar más minutos los que no tienen tantos minutos otros partidos. Y durante los entrenos, ¿qué sucede con ellos? No sé si se incide
incide más en trabajar algún tipo de cualidad? No lo sé. Hay veces que sí, si vemos que es un caso muy extremo, pero vamos, de normal nos gusta entrenar en conjunto, que todos sean un equipo, porque la verdad es que cuando se gana, se ganan todos y cuando se pierde, pierden todos. Entonces nos gusta entrenar en conjunto para que todos se sientan unidos y vean que no hay discriminación de ningún tipo. No sé si te ha sucedido alguna vez que los niños no han dicho absolutamente nada por jugar menos, pero sí que ha venido algún padre a decirte algo. Sí, este año en concreto me ha pasado una vez al principio de temporada, pues porque sin querer sí que vino un padre, nosotros no fuimos conscientes en ese momento de que jugó menos minutos, pero sí que es verdad que el padre vino conscientemente de que a decirnos que su hijo había jugado poco y es verdad que nos dimos cuenta en el momento y lo hemos corregido, creo que lo hemos corregido durante la temporada porque ya no hemos vuelto a tener ningún caso este año. El fútbol es un deporte en equipo cuando uno de los jugadores a lo mejor no está dando el 100% o no es tan bueno como el resto del equipo. ¿Cómo actúan sus compañeros cuando salen del campo? En mi caso somos un grupo, entonces cuando uno tiene un fallo, juega un poco peor, el resto tiene que animarlo. Porque no podemos dejar a un niño que porque haya tenido un fallo, dejarlo atrás, al revés. Se mete en el equipo y todos tenemos que apoyarnos. Somos buenos cuando ganamos y somos buenos cuando también perdemos. O sea, que aquí se fomenta, vamos a decir, el deporte en equipo. El deporte en equipo es fundamental. Yo considero que hay que crear un grupo porque en un futuro, en ese grupo puedes tener muy buenos amigos fuera del fútbol. Puedes crear una amistad que puede durar para siempre y te has conocido jugando a fútbol en un equipo. Me imagino que esto también depende mucho de los entrenadores, ¿verdad? Hombre, son fundamental. Aquí en el Silos, la verdad es que los entrenadores hay que darles un aplauso porque hay gente que podría estar entrenando en otros equipos y la verdad que ha decidido quedarse aquí para trabajar con los chicos. Bueno, pues muchísimas gracias, Javi, por atendernos y nosotros vamos a dejarle que siga entrenando porque precisamente todos estos chavales ahora mismo están realizando ese entrenamiento de la semana. Gracias, Eva. Bueno, Miguel, pues ahí estamos viendo un claro ejemplo que nos decía que les llamaron la atención, un padre en concreto, y que han intentado reconducir todo y que hasta el día de hoy parece que todo va bien y que todos los jugadores, en la medida de lo posible, están jugando los mismos minutos en el campo. A ver, es lo que os he dicho antes, que hay veces que los entrenadores no se dan cuenta o no son conscientes de cuáles son los objetivos reales de un equipo que a lo mejor está en tercera infantil, en segunda Levín o segunda en Jaén o incluso en un Alevín preferente o un División de Honor infantil. Yo creo que una temporada es muy larga y hay partidos, como bien ha dicho Javi, y además me consta que lo hace, que hay partidos para todos y pues si en un partido ya lo tienes resuelto, pues a lo mejor esos niños que tienen un menor nivel pues pueden jugar más minutos, pues a lo mejor un partido que tienes que competir, pues esos niños pues juegan menos minutos, pero a lo largo de una temporada tiene que ser un reparto más o menos justo, dentro de que yo también pienso que la competición está para competir, o sea, es decir, hay que competir, pero siempre y cuando no sea de una forma maquiavélica que valga todo, o sea, que un niño se sienta sin apartado. Discriminar. Eso es. Tenemos que decir, bueno, Miguel y yo ya hemos estado hablando antes de traer en plató, Vanessa, de este tema, que somos conocedores de una situación compleja que se ha producido en un club de Zaragoza con un chaval que tiene 10, 11 años. Hemos hablado con las dos partes, no han querido salir ninguna de esas dos partes, pero gracias a este caso de que el niño no jugaba, el padre tenía una impresión, en el club se decía otra, en el club al final que sí que es cierto que lo han gestionado bastante bien. Gracias a estos casos nos preguntamos, Miguel, ¿y qué responsabilidad tienen, que antes lo decía Vanessa, los padres? Es decir, antes se acataba más la decisión del entrenador y están cambiando los tiempos o siempre ha pasado lo mismo. Yo creo que siempre ha pasado y antes no nos enterábamos tanto como ahora. Sí creo que ahora los padres normalmente son más intervencionistas o sea, actualmente que antes. Pero es dialogar, es que si tú tienes un problema con un entrenador, pues le comentas lo que hay y a partir de ahí pues buscar soluciones, como bien ha dicho Javi. Miguel Enrique, ¿me vais a permitir que nos vayamos ya ahora mismo? Nos está esperando, está con nosotros ya el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba. Muy buenas tardes, Manuel. ¿Manuel? Sí, hola, sí, buenas tardes. ahora le escucho perfecto, alto y claro. Lo primero, muchísimas gracias por atendernos porque sabemos que tiene usted una agenda muy completa durante estos días. Estamos hablando de cómo se actúa en Aragón, en este caso, en casos en los que puede haber, estamos hablando de una discriminación a la hora de, en el fútbol base, unos niños juegan más minutos que otros. ¿Hay algún protocolo de actuación? No, estos casos no llegan a la Federación. La Federación establece unas reglas de juego, establece un reglamento general
y digamos que este tipo de cuestiones corresponden a la dirección deportiva de cada uno de los clubes y más en concreto al entrenador de cada equipo que decide a quién sacar en cada momento. Nosotros lo único que podemos hacer, y es verdad que es una cuestión que ya se ha suscitado en alguna ocasión y se nos ha planteado, pues son cuestiones como por ejemplo en el reglamento. Este año se ha introducido una medida correctiva que ha sido aumentar los cambios de 5 a 7, se facilita que puedan jugar más jugadores de cada equipo, cuando no se trata de categorías en las que de hecho ya hay cambios volantes que permiten jugar a todos los jugadores del equipo con cambios sin control, con cambios constantes. Concretamente se tiene previsto además también en esta próxima temporada, en la asamblea del mes de julio, proponer cambios volantes en tercera cadete y en segunda juvenil. Esto es una cuestión que se llevará a la asamblea y en la asamblea se decida. Pero insisto, en general es una cuestión que no trasciende del ámbito de los clubes y no llega, por lo tanto, a conocimiento de la federación. Así como los casos de violencia en los campos pues se van a un acta y en el acta evidentemente se reflejan y llega a la federación y se sanciona, ese tipo de cuestiones no nos llega a la federación. Manuel, buenas tardes. Me sumo a Vanessa, gracias por estar con nosotros, que sé que estás en una entrega de premios en estos momentos. Esto en cuanto a discriminación a la hora de jugar, no jugar, pero si hablamos de acoso, por ejemplo, de los compañeros hacia un jugador, lo mismo que sucede en un aula, pero en un equipo de fútbol base. Sé que la Real Federación Española de Fútbol sí que tiene unas bases, un protocolo. En Aragón se sigue ese protocolo, hay un protocolo más de la comunidad. Un protocolo porque nosotros tenemos un reglamento general que establece normas específicas para Aragón, pero supletoriamente se aplica el protocolo de la Federación Española de Fútbol, o sea, el reglamento general de la Federación Española. Pero es un protocolo que se aplica, insisto, desde los clubes. No es una cuestión que aplique la propia federación. Y se va avanzando en cada caso más y cada año más, porque se fijan determinadas obligaciones a determinados clubes para tener un responsable de infancia, en fin, una serie de cosas que poco a poco se van mejorando de temporada en temporada, ¿no? Pero insisto, de lo que os había hablar al principio, pues también hay que considerar que yo creo que es un caso en el que, o es un tema en el que no hay verdades absolutas y hay que conocer cada caso concreto porque cada caso es un mundo, ¿no? Y a lo que a uno le parece bien o le sienta bien, a otro le sienta mal. Lo que a un padre le sienta mal, a otro le da igual. Es decir, hay tantas situaciones como casos de jugadores que tenemos en Aragón. Por lo tanto, es una cuestión que no convendría generalizar, sino que cabría analizar en cada caso concreto, pues qué circunstancias, por qué se ha dado, qué razones hay para que ese jugador participe menos que los demás o no participe directamente en el juego y ver si eso es una cosa que estás metido en una competición, en un juego no competitivo o competitivo, en un fútbol de escuela o en un fútbol de competición. Hay muchas cosas que valorar, ¿no? Es un mundo muy complejo, ¿eh? Por tanto, yo creo que no hay ninguna verdad absoluta y esto es absolutamente cierto, ¿eh? Muy bien, pues Manuel Torralba, muchísimas gracias por atendernos esta tarde tan ocupada que tiene. Gracias, un saludo. A vosotros un saludo para todos. Bueno, pues acabamos de escuchar que todo este tema está en que cada club debe tener su propio protocolo, su forma de actuación. Nos insistía Manuel Torralba en que cada caso es un mundo y que hay que analizarlo, pero sí que, insistimos, es algo que hay que tener presente en el día de hoy, porque hay muchos niños que juegan y niñas también, no nos olvidemos, el fútbol femenino, pues esto, a fútbol, y hay que tener en cuenta todo. A ver, sin duda, yo creo que hay que tener en cuenta, también tiene razón, que en este caso que hemos hablado antes de un chico de 13 años, creo que es, hay que saber siempre las dos versiones. Pero yo sí que creo que, por ejemplo, lo de los cambios ilimitados está muy bien, lo de que hayan aumentado a 7 cambios también, pero yo creo que también muchos casos de estos niños que juegan poco y que por tanto se producen estas tiranteces, también lo hacen la superpoblación de plantillas. Es que yo no veo normal que un club, un equipo que juegan 11 haya 22. O sea, 4 niños o 4 chavales cada semana ni siquiera se visten y se apuntan. Entrenar es importante, está muy bien, pero se apuntan para jugar. Una pregunta muy rápida, Miguel. Si no hay acuerdo, tú has insistido en el diálogo entre el padre y el club, ¿ese club puede expulsar al niño? Ha habido casos en los que ha pasado. De hecho, este año ha pasado en numerosos clubes que ha habido niños que han sido expulsados por la actitud de sus padres. Se les puede echar si la actitud del padre es violenta o es poco constructiva. Si
es la clave del Silos. Javi ha dicho que el padre le fue y se lo comentó de buenas formas, pues por supuesto es que los entrenadores tampoco sabemos todo, ¿eh? Los entrenadores somos los primeros que tenemos que aprender y todo depende de las formas. Obviamente, si estás en una actitud agresiva, pues yo como coordinador del club que también he sido, pues también le prohibiría el acceso al padre primero y si es insistente, pues obviamente luego la expulsión del niño. Miguel, muchísimas gracias una vez más por venir hasta aquí, esta Conexión Aragón. Nos vamos a quedar con lo más, para mí es una de las cosas más importantes, lo importante, valga la redundancia, es el niño o la niña que tiene esa pasión por el deporte. Nos quedamos con la palabra equipo, Vanessa. Equipo. Que equipo son todos los integrantes del equipo. Así es. Esperemos que volvamos a hablar de fútbol, pero por cosas muy divertidas, claro que sí. Muchísimas gracias a los dos.